Dante Delgado volvió a mover el tablero de Movimiento Ciudadano sin hacer ruido, pero con toda la intención. Agárrate porque el regreso del jefe máximo no es para pasear, sino para acomodar piezas clave rumbo al 2027. En otras noticias, 6 meses después de las inundaciones en Veracruz, por fin se acordaron de los 18 puentes destruidos en el norte. Quédate, porque aquí no nos guardamos nada. Soy Rodrigo Crosa y esto es el Nauti Express. Arrancamos. El regreso de Dante. No hizo ruido, pero movió piezas como si fuera partida de ajedrez en domingo. De esas donde nadie parpadea, pero todos saben que algo grande viene. Y es que el regreso de Dante Delgado al control operativo de Movimiento Ciudadano no se anunció con bombo. Se notó en los movimientos, en quién entra y en quién empieza a aparecer. Porque, a ver, la llegada de Alfonso Vidales Vargas Ochoa a la Cámara de Diputados no es cualquier cosa. Suena técnico, suena administrativo, pero dentro del partido lo leen como otra cosa, como una señal de quien sigue mandando, aunque no levante la voz. Según lo que se mueve en corto, sí, en ese nivel donde se toman decisiones sin micrófono, pues esto refuerza la idea de que Dante Delgado volvió a agarrar el timón y no precisamente para pasear, más bien para acomodar piezas rumbo al 2027. Ahora, lo interesante no es solo eso. El tema es que ya hay reuniones, varias, con perfiles que podrían competir por gubernaturas. O sea, no están improvisando, están midiendo, evaluando, probando lealtades también, porque en política el talento suma, pero la confianza pesa más, aunque no lo digan en público. Y aquí viene lo curioso. Dentro de Movimiento Ciudadano ya hablan de una especie de casa de talentos, así tal cual. Como si fueran visorías de fútbol, pero versión política, buscando caras nuevas, liderazgos frescos, ciudadanos, sí, pero que también conecten, porque una cosa es ser ciudadano y otra muy distinta ganar elecciones. Ahí es donde muchos se quedan en el intento, como cuando armas un equipazo en el FIFA y pierdes en semifinales, porque sí, suena bien eso de abrirle la puerta a nuevos perfiles, refrescar la política, pero también levanta la ceja. Porque es renovación real o reciclaje con otro empaque. Porque luego salen nuevos liderazgos que ya tienen más kilómetros que taxi de aeropuerto. Y el otro movimiento también no es menor, porque están armando estructura, afinando nombres y dejando claro algo sin decirlo. En Movimiento Ciudadano, el tablero sí se mueve, pero las manos que acomodan siguen siendo las mismas. ¿Cansados de las mismas noticias de siempre? ¿Con los mismos de siempre? Aquí lo contamos sin rollos, directo y diferente. Dale click a la campanita, suscríbete y entérate de lo que de verdad está pasando en Veracruz y en la política. Noticias locales. Y hasta ahora, 18 puentes en Veracruz. 6 meses después. Sí, medio año. Apenas están empezando a moverse las piezas y no porque no supieran, sino porque así funciona esto. Lento, pero cuando arranca ya viene con anuncio incluido. Resulta que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes ya soltó el dato. 18 puentes se van a reconstruir en el norte de Veracruz después de las inundaciones de octubre del 2025, esas que dejaron comunidades prácticamente desconectadas, como si alguien hubiera apagado el mapa. Y ojo, no son 2 o 3 puntos, estamos hablando de 8 municipios. Ilamatlán con 4 puentes, El Higo con otros 4, Sontecomatlán 3 y luego Álamo, Temapache e Ixhuatlán de Madero con 2 cada uno. Más Tempoal, Misantla y Coyutla con 1, o sea, el daño sí estuvo parejo, no fue cosa menor. Pero aquí es donde empieza el pero, porque el anuncio llega justo cuando dicen que en abril arrancan trabajos, pero al mismo tiempo reconocen que todavía están haciendo proyectos ejecutivos. O sea, el arranque suena más a la intención que a maquinaria ya en obra. Como cuando dices que vas al gym, pero apenas estás buscando los tenis. Y es que el propio Jesús Antonio Esteva Medina habló de invertir 18 caminos. Habló de intervenir en esos 18 caminos y días después, pues sorpresa, ahora son 18 puentes. El número cuadra, pero el enfoque cambia. Y eso siempre deja la duda flotando.
¿Fue un ajuste técnico o un acomodo sobre la marcha? Porque sí, reconstruir infraestructura es clave, sobre todo en zonas donde un puente no es lujo, es conexión básica, comercio, acceso a salud, educación, todo. Pero también hay memoria. Y 6 meses después, la urgencia ya no es la misma, aunque la necesidad sí. Ahora, dicen que vienen licitaciones, que se van a definir obras, que ya casi, que ahora sí. Y suena bien, claro que suena bien. Pero también suena a libreto conocido, de esos que avanzan en papel más rápido que en tierra. Al final, hay avance, sí. Pero también timing curioso, porque cuando el anuncio llega después del problema, ya no es reacción, es estrategia, y ahí es donde uno se queda pensando si esto es solución o simplemente administración del daño, como tantas veces. Noticias locales. Así puedes ganar 130,000 pesos en Veracruz. 130,000 pesos, sí, en efectivo, para crear, para producir, para vivir del arte. Aunque sea por 6 meses, suena a una oportunidad, pero también a carrera contrarreloj. Porque la convocatoria del programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico 2026 en Veracruz ya está en la recta final. Abrió el 19 de marzo y cierra el 22 de abril a las 3 de la tarde. O sea, ya no es luego lo hago, es ahorita o nunca. Así de claro. Y aquí es donde se pone interesante, porque no es un solo apoyo. Son 94 estímulos repartidos en varias categorías, desde espacios culturales con hasta 130,000 pesos. Hasta jóvenes que arrancan con 32,000, suena bien, sí, pero también deja ver algo. Y es que el papel está grande, pero bien repartido en rebanadas, unas más generosas que otra, como en toda convocatoria. Ahora, lo que llama la atención es que la Secretaría de Cultura de Veracruz incluso organizó asesoría presencial en Jalapa, en el Ágora de la ciudad. Gratis para ayudarle a llenar el registro a la gente, porque sí, aunque suene sencillo, estas convocatorias luego parecen examen de admisión. Si no sabes cómo armar tu carpeta, te quedas fuera antes de competir. Así de frío. Y es que los requisitos no son cualquier cosa. Identificación, comprobante, expediente sólido y dependiendo la categoría, hasta videos, cartas, derechos de autor. O sea, no basta con tener talento. Hay que saber venderlo en papel, que ahí es donde muchos artistas se atoran. Porque crean increíble, pero documentan fatal. Como esos genios que pierden categorías porque pues, no subieron el archivo correcto, ¿no? Entonces, el apoyo dura 6 meses, un solo pago, lo cual pues ayuda, pero tampoco resuelve la vida. Definitivamente es más bien una gasolina, no el motor completo, aunque para muchos puede ser el empujón que faltaba. Porque sí, este tipo de programas suenan a impulso cultural y lo son, pero también dejan una sensación de que el arte sigue compitiendo por migajas organizadas, bien intencionadas, pero limitadas. Como si la creatividad en Veracruz tuviera que formarse y además hacer fila. Noticias locales. Falsa alerta de crudo en Veracruz. Primero dijeron hidrocarburo. Después resultó que no, que siempre no, que eran bolsas con sargazo. Sí, ese mismo que huele feo, pero no prende fuego. Así se movió esta historia en playas de Pajapan, donde empezaron a circular denuncias sobre supuestos residuos peligrosos abandonados. Y claro, con el antecedente del derrame, la alarma no tardó, porque cuando escuchas bolsas y costa, nadie piensa en algo inofensivo. Pero salió la Secretaría de Marina, hizo inspección, abrió las bolsas literalmente y dijo, aquí no hay hidrocarburo, es sargazo, como se ha señalado de manera errónea y así tal cual lo soltaron. Ahora, el tema no se acaba ahí, porque esas bolsas sí existen, sí están ahí y no las puso la Marina. Fueron cerca de 100 pobladores contratados por una empresa, o sea, el material no es peligroso, pero la logística pues deja preguntas, porque acumular toneladas de algo en la playa, aunque sea sargazo, tampoco es precisamente postal turística. Y es que todo esto ocurre mientras sigue el contexto del derrame en el Golfo, donde ya van 889 toneladas de hidrocarburos recolectadas, sí, casi 900, que suena mucho, pero también a que el problema sí fue serio, no fue algo leve como luego quieren decirlo algunos, y además
hay más de 3.000 elementos, repito, 3.000 elementos trabajando, 2.000 metros de barreras, 630 kilómetros de costa afectados por este tema del derrame en las últimas semanas. O sea, despliegue grande, pero también evidencia del tamaño del daño. Porque nadie mueve todo eso por algo menor. Sería como sacar la artillería para espantar mosquitos. Y entonces queda esa sensación, sí. Aclararon lo de las bolsas. Perfecto, se agradece. Pero el contexto sigue pesando. Y sigue muy pesado, porque aunque no sea hidrocarburo, el problema ambiental no desaparece por cambiarle el nombre. Al final, la versión oficial baja la tensión, pero no la preocupación, porque en estos casos lo que se ve es solo una parte, y lo que no, muchas veces, es lo que realmente pesa. Noticias locales. Gusano barrenador ataca perros en Veracruz. Un perro, una herida y en cuestión de días, algo se empieza a mover dentro. Sí, así de crudo, así de real y está pasando en Veracruz. Confirmaron un caso de gusano barrenador en un perro mascota de Teocelo y no es un caso aislado. Ese es el punto que empieza a incomodar, porque ya suman 2 en ese municipio, pero en todo el estado la cosa escala mucho más. El gusano, para decirlo sin rodeos, viene de la mosca que deposita huevos en heridas abiertas y cuando nacen las larvas se alimentan del tejido vivo. Sí, vivo, no muerto. Por eso el daño avanza rápido, silencioso y brutal. Y aquí es donde la cifra ya no suena menor. Veracruz acumula más de 3.000 casos con 161 activos y presencia en al menos 60 municipios. O sea, no es brote localizado, es problema extendido como humedad en pared vieja. Empieza en un punto, pero cuando te das cuenta, ya está por todos lados. En perros ya van 291 casos, sí, mascotas, animales de casa, no solo ganado, y eso cambia completamente la percepción, porque ya no es algo del campo, es algo que puede estar en tu patio, en tu colonia, en tu día a día. Y ahora, los síntomas no son discretos. Fiebre, decaimiento, heridas con secreción, mal olor y presencia de larvas. O sea, cuando lo ves, ya va avanzando y sin atención. Puede matar al animal en unas 2 semanas, así de rápido, más veloz que muchos trámites, eso sí. Y el dato nacional tampoco tranquiliza. Más de 20,000 casos en el país y Veracruz en tercer lugar. Suena fuerte, pero también deja esa sensación de que el problema lleva rato, creciendo sin hacer tanto ruido como debería, como esas cosas que todos saben, pero nadie quiere mirar de frente. Porque sí, hay llamado a la prevención, a curar heridas, a ir al veterinario, perfecto, necesario, pero también deja una pregunta flotando. ¿Esto está contenido o apenas lo estamos empezando a dimensionar? Al final, no es un solo perro, es una alerta de esas que llegan bajito, pero si no se atienden, terminan gritando. Noticias locales. Así ejecutaron a Paco la Gata en Veracruz. Estaba arreglando una cerca, sí, algo tan cotidiano, tan simple, y en segundos todo se convirtió en escena de ejecución. Así fue como mataron a Paco la Gata, Francisco Noel FG, en su propio rancho, en la localidad del Paso, en Salta Barranca, sin esconderse, sin rodeos, directo. Porque el ataque no fue confuso. No fue accidental. Llegaron 2 sujetos en motocicleta, se acercaron y dispararon sin titubear frente a su hermano y 2 trabajadores, o sea, testigos directos, de esos que no se te borran nunca. Y aquí es donde la escena pesa más, porque no estaba en una cantina ni en algo sospechoso. Estaba trabajando, arreglando un cerco como cualquier día. Lo que deja esa sensación incómoda de que ya no importa dónde estés, si te toca, te toca. Así de crudo. Los agresores huyeron como si nada, como suele pasar, rumbo desconocido, porque en estos casos la moto casi siempre es boleto de salida. Rápida, silenciosa y sin placas para terminar de contar. Negocio redondo para el que dispara, tragedia completa para el que se queda. Llegaron paramédicos, sí, pero ya no había nada que hacer. Protección Civil confirmó lo evidente y la zona quedó acordonada. Mientras periciales hacían lo suyo, levantando casquillos, armando la historia, esa que luego tarda meses o años en cerrarse si es que se cierra. Y el dato incómodo, el de siempre.
No hay móvil claro, no hay detenidos, solo una carpeta de investigación abierta que suena más a trámite que a respuesta, como muchas otras que empiezan con ruido y terminan en silencio, porque sí, esto fue directo, fue preciso, no parece improvisado, más bien calculado, de esos ataques donde nadie dispara por error, y eso, lejos de aclarar, complica más, porque cuando todo está tan claro en la forma, pero tan vacío en el fondo, es cuando más dudas deja. Al final queda la imagen, un hombre trabajando y segundos después, el vacío. Otro caso más que se suma y que, aunque suene fuerte decirlo, empieza a parecer rutina, como si la violencia ya no sorprendiera, solo cambiara de nombre. Noticias locales. Entra al río en Medellín y desapareció. Sí, se metió al agua como cualquier domingo, como cualquier descanso, y simplemente no volvió a salir. Así comenzó la movilización en el río Jamapa, en la zona de Playa de Vacas, en Medellín de Bravo, donde un hombre de 62 años, Roberto Monroy, desapareció mientras nadaba, en pleno cierre de vacaciones de Semana Santa. Y es que no fue algo complejo, no hubo tormenta ni aviso previo, testigos dicen que solo entró a refrescarse y ya no lo vieron salir. Así de rápido, como si el río se lo hubiera tragado sin hacer ruido. En cuestión de minutos, llamada al 911 y empezó el despliegue. Protección Civil, Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Marina con 3 embarcaciones recorriendo la zona, buscando, revisando, insistiendo, porque en estos casos cada minuto pesa, aunque nadie lo diga en voz alta. Pero aquí viene la parte que ya todos sienten. Aunque no lo quieran aceptar, porque con el paso de las horas las esperanzas bajan y la búsqueda cambia de tono. Ya no es rescate, es localización y eso pega distinto. Lo que llama la atención es cómo se repite la escena, una temporada vacacional, ríos llenos, gente confiada y de pronto un descuido. Una corriente, un mal paso y todo cambia, como si cada año hubiera una advertencia que nadie termina de escuchar. Porque sí, el río parece tranquilo, incluso engañoso, pero debajo la historia es otra. Corrientes, desniveles, zonas profundas, lo que desde afuera parece inofensivo, por dentro no perdona, como esos lugares que te sonríen, pero no te avisan lo que traen. Ahora, hay voluntarios sumándose, brigadas que no paran, familias esperando y una zona entera en silencio, de ese silencio pesado que no necesita palabras. Al final, no es solo una búsqueda, es otro recordatorio de esos que llegan cada temporada y que, aunque duelan, siguen pasando, como si la confianza siempre la ganara a la precaución. Noticias locales. Capturan a monstruo en Jamapa. Hay historias que no deberían existir, pero pasan, y cuando pasan, ya no hay forma de suavizarlas. En Jamapa, un caso desató la rabia de toda una comunidad, la detención de un hombre señalado por el abuso contra una niña de apenas 3 años. Sí, 3. Ni siquiera empieza a entender el mundo y ya le tocó lo peor. El sujeto, Gumecindo N., alias El Borbonio, fue capturado por elementos de la policía ministerial y estatal después de que, según los reportes, aprovechó que era vecino de la familia, la engañó con dulces y la llevó a su casa. O sea, no fue al azar. Fue cercanía, fue confianza traicionada que pesa más. Pero aquí viene el punto que rompe todo. La madre, al notar que su hija no estaba, empezó a buscar, desesperada, hasta llegar al domicilio, donde lo habría sorprendido en flagrancia, sí, en ese momento como sacado de una pesadilla que nadie quiere vivir ni imaginar. Los gritos alertaron a vecinos y entre varios lograron evitar que escapara, porque cuando pasa algo así, la reacción no es calma, es furia, es instinto, es comunidad cerrando filas como pocas veces. La menor fue trasladada de urgencia a la torre pediátrica en el puerto de Veracruz. Su estado es delicado y eso ya lo dice todo, porque cuando hablan de delicado, muchas veces significa que la situación es más grave de lo que se puede decir. Y el dato que termina de encender todo es que no sería la primera vez. Se habla de antecedentes de al menos otros 2 casos en Soledad de Doblado. O sea, no era invisible, no era nuevo. Y aún así volvió a pasar, como cuando ves algo venir y nadie lo detiene a tiempo. Ahora está ante un juez enfrentando cargos por abuso sexual agravado y la exigencia es clara. Castigo total,
sin matices, porque hay delitos que no admiten medias tintas, ni discursos tibios, ni explicaciones cómodas. Al final, no es solo un detenido, es una herida abierta que deja una pregunta incómoda, de esas que nadie quiere responder. ¿Cuántas señales se ignoraron antes de llegar a esto? Noticias locales. Cae la milloniza en Poza Rica. Más de 300 millones de pesos no es cualquier anuncio, es de esos que cambian el rumbo y en Poza Rica ya empezó a sentirse ese movimiento. La alcaldesa Danely Rodríguez soltó la cifra, pero más allá del número, lo importante es lo que viene detrás. Una reconstrucción real después de las inundaciones del 2025 que dejaron a la ciudad golpeada, sí, pero no detenida. Porque aquí hay algo clave. La inversión no es solo pública, también privada. Empresas como Soriana decidieron apostarle otra vez a la ciudad con más de 300 millones de pesos para levantar una plaza moderna. Y junto con eso, una nueva terminal de ADO que promete ser de primer nivel. O sea, no solo se recupera, se mejora. Y eso no pasa por casualidad. Pasa cuando hay gestión, cuando hay alguien que toca puertas, negocia y logra que los proyectos aterricen. Porque una cosa es prometer y otra muy distinta, concretar inversiones de ese tamaño. Ahora, en lo público también hay músculo. Más de 105 millones de pesos destinados a colonias, pavimentación, drenaje, alumbrado, lo que realmente cambia el día a día. Lo que la gente sí ve, sí pisa, sí usa, porque la transformación no está solo en lo grande, está en lo cotidiano. Además, está trabajando en la imagen urbana, accesos, iluminación, espacios públicos, como la rehabilitación de Plaza Garibaldi, que no es solo estética, es recuperar espacios para la gente, para que la ciudad vuelva a sentirse viva y segura. En seguridad, refuerzo claro. Nuevas patrullas, coordinación con la Secretaría de Marina, presencia real, no solo discurso, porque sin seguridad, cualquier avance se queda corto. Así de simple. Y sí, después de una crisis como la que vivió Poza Rica, levantar todo esto pues no es fácil, pero el ritmo que se está marcando deja ver algo, que no se quedaron esperando, se pusieron a reconstruir y con visión de crecimiento, no solo de reparación. Al final, más que cifras, lo que se está jugando aquí es confianza, y cuando ves inversión llegar, obras avanzar y proyectos concretarse, es porque la ciudad está mandando una señal clara. Poza Rica no solo se está levantando, se está reinventando. Noticias locales. Veracruz se blinda contra inundaciones. Antes de que caiga la primera lluvia fuerte, ya hay movimiento. Y eso en Veracruz no es menor. El Ayuntamiento de Veracruz se adelantó a la temporada y empezó a meterle mano a lo que normalmente nadie ve. Pero todos sufren cuando falla. Los canales, los drenes, el alcantarillado, todo eso que se vuelve tema cuando el agua ya está en la sala. Y ojo con el dato. Más de 20,000 metros lineales limpiados, sí, 20,000, que dicho así suena técnico, pero en la práctica es quitarle presión a zonas que cada año se vuelven focos rojos, como esos puntos donde siempre se hace el mismo charco, pero ahora con menos excusas. Además, ya van 21 de 27 canales intervenidos, o sea, no es promesa, es avance y enfocado en zonas críticas, que ahí es donde realmente se mide si esto funciona. Porque limpiar por limpiar cualquiera, pero ir donde se inunda siempre, ahí cambia la historia. Y es que no es solo sacar basura, también hay maquinaria, trabajo mecánico, equipo especializado, porque sí, el problema muchas veces no es la lluvia, es lo que tapa el paso, como cuando culpas al tráfico, pero traes el freno de mano puesto. Ahora, también le entraron al alcantarillado más de 5,000 metros desasolvados con equipo tipo Vactor, que no es menor, porque esa red, cuando falla, no avisa, simplemente colapsa. Y ahí es donde empiezan los problemas de verdad. Todo esto apunta a algo claro. Prevención, palabra que suena aburrida, hasta que te salva de una inundación. Porque después de lo que se ha visto en otros años, no hacer nada ya no era opción, era riesgo directo. Al final sí, son trabajos que no lucen en foto, no cortan listón, pero sí evitan crisis. Y eso, en temporada de lluvias, vale más que cualquier discurso, porque cuando el agua baja y la ciudad aguanta, ahí es donde se nota quién sí hizo la tarea. Noticias locales.
Terapia secuestrada en Veracruz. Se llevaron algo más que una yegua. Y eso ya dice mucho, porque sí, en Veracruz no solo se roban coches o casas, ahora resulta que también desaparecen terapias completas. Así, con patas y todo. Luna, una yegua entrenada durante 2 años, no para carreras, no para exhibiciones, sino para ayudar a niños con autismo nivel 3, o sea, de los casos más delicados. El tema es que no estamos hablando de una pérdida, estamos hablando de 20 niños que se quedaron sin terapia de un día para otro. 20, sí, pero ahí es donde empieza el ruido, porque no es un lujo, es parte de su tratamiento, de su avance, de su rutina, y quien se la llevó lo sabía. Según la fundación, días antes ya rondaba una camioneta blanca, o sea, esto no suena improvisado, suena a que ya le echaron el ojo, como cuando desaparece algo y curiosamente pues nadie vio nada, pero todos sospechan algo. Y por si faltaba algo, empezaron las llamadas. Extorsión, dinero a cambio de devolverla, o sea, ya no es solo robo, es negocio, porque claro, en este país, en este estado, hasta la empatía la quieren cobrar, como si fuera suscripción mensual, pero sin garantía de servicio. Ahora, Luna no era cualquier animal, era la estrella, la que conectaba con los niños, la que ayudaba en lenguaje, en movilidad, en confianza. Sí, suena bonito, pero también es lo que más duele, porque reemplazarla no es ir al mercado y comprar otra. Eso lleva tiempo, vínculo, proceso, y aquí viene lo incómodo. La denuncia ya está, pero no hay avances. Silencio. Ese silencio que ya conocemos, ese que aparece cuando las cosas no son prioridad, como cuando prometen resultados y entregan excusas premium. La fundación pide ayuda, la gente comparte, se mueve, pero mientras tanto, los niños esperan. Y eso es lo más pesado de todo, porque al final no solamente se robaron una yegua, se llevaron progreso, terapias y un poquito de dignidad. Y eso no debería ser tan fácil. Noticias locales. El dinero cambia de manos en Veracruz. De la nada, tu predial ya no lo va a cobrar tu municipio. Ahora lo maneja el Estado. Así, sin tanto ruido, pero con harto fondo. 44 ayuntamientos en Veracruz dijeron, pues mejor que lo haga Cefiplan. Sí, la Secretaría de Finanzas y Planeación de Veracruz ahora se queda con la chamba de recaudar el predial. Ese impuesto que, aunque no guste, es de los más sensibles porque sale directo del bolsillo de la gente y se supone que se queda en lo local. El tema es que no es un municipio, ni 5, ni 10, son 44, o sea, ya huele más a tendencia que a excepción. Porque entonces, ¿los ayuntamientos no pueden o no quieren cobrar? Porque una cosa es modernizar y otra soltar la caja, como quien deja la cartera en la mesa. Ahora, en papel suena eficiente, más puntos de pago, bancos, tiendas, hasta en línea, sí, todo muy cómodo, muy digital. Pero aquí hay algo, el control del dinero cambia de manos y eso nunca es menor. Porque el municipio sigue dando la cara, atiende a la gente, explica, orienta, pero el que cobra es otro. Como cuando tú haces la tanda, pero el que la recoge es otro y nunca sabes bien cuánto cayó. Y ojo con esto, los ayuntamientos tienen que avisar cualquier cambio 5 días antes sobre terrenos, valores, movimientos, o sea, la información también fluye hacia el Estado, completita, actualizada y bien servida. Son nombres de municipios como Río Blanco, Coatzintla, Tlalixcoyan, entre muchos otros que ya entraron al esquema y no son precisamente los más grandes, pero tampoco irrelevantes. Digamos, no mueven millones, pero tampoco son tiendita de la esquina. Entonces sí, puede ser más ordenado, más ágil, más cómodo, pero también más centralizado. Y ahí es donde empieza la conversación incómoda, porque cuando el dinero se concentra, el poder también. Y al final, pues tú vas a seguir pagando, eso no cambia. Lo que cambia es quién lo administra y sobre todo, quién decide qué hace con él. Porque facilitar el pago está bien, pero entender el fondo es lo que realmente importa y eso apenas empieza a discutirse. Noticias locales. Revientan casa de seguridad en Boca. 3 puertas, una casa y 3 vidas que pudieron no salir de ahí. Así empezó todo en Boca del Río este fin de semana, pero lo que vino después deja más preguntas que tranquilidad. Porque sí, 3 presuntos secuestradores ligados a un grupo criminal fueron detenidos y sí,
3 personas fueron liberadas, lo cual en papel suena como operativo redondo, de esos que se presumen. Pero el tema es cómo. Fue la noche del 11 de abril cuando un operativo conjunto, UEX, SSP y fuerzas federales cayó sobre una casa en la colonia Adalberto Tejeda, señalada como casa de seguridad. Sí, así se llama, como si el nombre suavizara lo que realmente pasaba ahí dentro. Y ahí estaban Ismael N., José Gabriel N. y Jorge N. junto con las víctimas, privadas de su libertad. Ahora, lo que llama la atención es la rapidez. En cuestión de horas, madrugada del 12 de abril, ya estaban frente a una jueza, proceso penal 147-2026 y con una medida clara: 2 años de prisión preventiva oficiosa. 2 años, que suena fuerte, pero también es justo donde empieza la duda, porque no es sentencia, es tiempo en lo que se decide si realmente son culpables o no. O sea, pueden pasar 24 meses encerrados y apenas estar viendo si el caso se sostiene. Como cuando te dicen espérate tantito y terminan siendo 2 años, pero con barrotes. Ahora, también hay que decirlo, rescatar a 3 personas no es menor, en un estado donde los casos de secuestro no siempre terminan así. Pero aquí hay algo. Si había una casa de seguridad operando en plena zona urbana en boca del río, no en medio del monte, entonces la pregunta no es solo quiénes eran ellos, sino cuánto tiempo llevaban ahí y quién no vio nada. Porque estas casas no aparecen de la noche a la mañana. No son como puestos de garnachas que hoy están y mañana no. Y sí, hoy hay detenidos y sí, hay víctimas a salvo. Pero el siguiente capítulo es el que pesa. El 17 de abril, audiencia de vinculación, y ahí es donde se verá si esto fue realmente un golpe sólido o solo otro caso que empezó fuerte y se fue desinflando, porque en Veracruz ya no sabemos ese guión tan bien, aunque no lo quieran admitir.